Licenciados, muy buenas tardes. Desearles lo mejor y éxitos en este módulo. El módulo 5 es el último módulo. En este módulo nos vamos a dedicar a lo que es el PAF. Se les va a colaborar. Vamos a ver horarios en donde lo vamos a trabajar. Esta semana es dedicado a 3 actividades. Lo voy a socializar. Los 5 puntos que vamos a realizar desde este momento es la presentación del módulo 5. Vamos a socializar de forma breve el tema 1, que son las TICs, materiales didácticos. Después de eso vamos a hacer la explicación de las actividades. Ahí me pueden hacer todas las preguntas que sean necesarias. Y después vamos al punto 4, que es el PAF. Y punto 5, que son varios. Dificultades, consultas que vamos a ir viendo más adelante. Con eso iniciamos, licenciados. ¿Se ve, no, lo que estoy compartiendo, no, licenciados? Se ve, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Se ve, licenciado. Muchas gracias, licenciada. Ya. De igual manera, y no olvidemos nuestra parte práctica. Me olvidé mencionar la parte práctica, el último punto. Bueno, bienvenidos nuevamente al módulo 5, que es material educativo y TIC para la enseñanza de la lengua de señas. Hola, hola. Como objetivo del módulo tenemos generar la integración de la tecnología de información de la comunicación. Netamente nos vamos a abarcar a los recursos didácticos. Como ustedes han visto, les he mandado por WhatsApp, es la actividad número 3, lo que es la réplica del himno nacional. Ya tienen un poquito de tiempo, pueden estar haciéndolo. Cuando lo habiliten directamente ya lo pueden subir. Es una actividad de la semana 3. ¿Ya? Ahora vamos al propósito de este módulo. El módulo tiene como sugerencias que ustedes apliquen todas esas tecnologías, todo lo que es la manera virtual, todo ese proceso, para aplicarlos en la educación. Segundo punto. Segundo punto, la socialización del tema. Lo voy a hacer de forma breve para no cansarlos. Según reglamento de lo que es el diplomado, tengo que socializar el tema de manera que ustedes también lo reproduzcan o léanlo. Se recomienda que lean, ¿no? En esta temática vamos a hablar de los materiales didácticos desde nuestro contexto vivido, tipología y producción. Esta semana es encargado de esto, creación de materiales didácticos. Como ya sabemos, o algunos, es muy importante los materiales didácticos para entender, para tener coherencia, ¿no?, en el modelo pedagógico, en nuestros recursos, en el avanzar del tema. Y además mantiene con mucha motivación, ayuda a incentivar a los estudiantes. Debería, por favor, que lo apague su micrófono, dicen. Ya. Bueno, ¿qué son los materiales educativos? Son las producciones elaboradas, son las propuestas de enseñanza. Todos tenemos materiales educativos. Es decir, estos materiales son las propuestas que vamos a utilizar para adecuarlos a nuestros materiales didácticos. Les voy a mostrar después de esto unos ejemplos de materiales didácticos que pueden utilizar. ¿Qué son los materiales didácticos? Los materiales didácticos son un conjunto de medios, materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según autores como Vygotsky, Bandura, nos hablan de un proceso significativo. Cuando el estudiante tiene atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son de acuerdo a tiempos establecidos. Por ejemplo, la detención de un estudiante de primaria se indica que tiene 20 a 25 minutos de detención que te atiende. En secundaria sube a 35. En primaria, en nivel inicial, ya son 15 a 10 minutos. Hay que saber qué modelos, qué técnicas utilizar para ello. ¿Cuáles son los tipos de materiales didácticos? Hay materiales permanentes que nosotros utilizamos todo el momento, las pizarras, tableros, cuadernos, etc.
Materiales informativos, como ya sabemos, mapas, libros, etcétera. Material ilustrativo, son audiovisuales, más que todo. Utilizamos, últimamente en todos los colegios he visto que muchos maestros ya están utilizando las diapositivas, pero ya simplemente muestran la imagen como ahora la estoy mostrando, pero no es interactivo. Más que todo para personas o estudiantes que están en un proceso de aprendizaje, se recomienda que sea interactivo. Material experimental, donde nos permita que el estudiante pueda practicar la experiencia. Material tecnológico, se trata de todos los recursos tecnológicos. Ahí hablamos de los celulares y otros artefactos. Más que todo, aplicaciones. Perdón, está mintiendo. Cuadro de análisis de la intencionalidad del uso de los materiales. Ya, para no cansarles, ustedes recordemos que nosotros tenemos antiguamente, o hace tiempo, del acuerdo a la reforma educativa, la de 1994, nos indica que había una forma de enseñar a los estudiantes. Había una forma tradicional, ahora estamos en un proceso sociocomunitario, es decir, un proceso sociocrítico de construcción de conocimientos. La función de los materiales educativos, analógico, la capacidad de los materiales educativos para ayudar a los procesos cognitivos y aprender a asimilar los conocimientos. Depende de cada maestro, proceso de enseñanza y utilizar los materiales de acuerdo a lo requerido. En mi experiencia como técnico, muchas personas cuando voy al aula no tienen algo preparado. Vienen, utilizan la pizarra, explican el tema y después se van. El material didáctico es utilizado, se debe utilizar, se debe realizar para que el estudiante tenga más atención. Es lo que causa apatía, aburrimiento en las clases. Funciones de materiales educativos. Como ya saben, es producir conocimientos. Todo material educativo nos ayuda a producir conocimientos. Es válido utilizar dinámicas, estimular la clase. Según hay autores que nos indican que las materias de educación física y artes plásticas activan las funciones motoras, neuronales, que nos ayudan a hacer un aprendizaje más significativo y más concluyente. Si algún profesor existe aquí de matemáticas, si aplicara, digamos, algún tipo de danza en su enseñanza o hacer interactivo que se mueva, indica que existe un proceso mayor de aprendizaje. Ya, bueno, no me voy más allá. Función de uso de la vida cotidiana. Todos estos materiales educativos tienen una finalidad, que sea utilizable, que estos materiales educativos sean empleados en la realidad, es decir, que tengan una función de acuerdo a las necesidades del estudiante. Ahora, cuando hablamos de materiales didácticos para estudiantes con discapacidad auditiva, cuando nos referimos a materiales para una población con discapacidad auditiva. Muchos de ustedes en este proceso han debido realizar diferentes tipos de materiales. Lo hemos aplicado en diferentes módulos. Hemos creado materiales, hemos creado recursos didácticos. Un ejemplo aquí les voy a dar si tengo la vista. Es un texto que se ha creado, que es de química, haciendo la adaptación. A ver, lo voy a buscar acá. Es como un ejemplo, ¿no? No los quiero cansar en eso. Es como un ejemplo de adaptación. Es un recurso, es decir, que ha sido un material educativo que se ha transformado en un recurso didáctico. ¿Dónde está? Por ejemplo, este es un recurso, o sea, ha sido un libro. Primero el profesor, o sea, mi persona, se ha encargado de recolectar todo el material educativo que se puede realizar. O sea, todo el contenido, o todos los contenidos ya que existen. Lo que yo he hecho es adaptar este contenido para personas sordas. Por ejemplo, es un texto pequeño de química orgánica que se ha hecho adaptaciones para personas sordas.
Estas fuentes ustedes ya las tienen. Más que todo para las personas sordas, la debilidad es la lectura. Muchas veces les he dicho y la escritura. Donde se utiliza colores, se reduce los párrafos, se utilizan algunos ejemplos, también se utiliza gráficas, flechas para que sea más entendible. Si vieran el contenido que es más grande del texto de química orgánica, hay profesores de química, sé que existen aquí profesores, es más amplio, existe más contenido. Por favor, licenciado. Ya. Es un ejemplo, ¿no? Y también tiene sus actividades, todos esos procesos. De igual manera, se ha convertido, vuelvo a decir, que ha sido un recurso educativo que se ha transformado en un recurso didáctico. De igual manera, los anexos que me van a ayudar, el dactilológico, perdón, y algunos aspectos de mi autoría, donde he trabajado, qué trabajo he realizado. Es un ejemplo, ¿no? Ya. Ahora, un recurso didáctico, todo ser humano necesita potenciar sus habilidades, sus capacidades. Ahora nos enfrentamos o nos estamos debatiendo, estamos peleando, se puede decir de una manera así, con lo que es las clases presenciales. Por ejemplo, en ciudades capitales van a ser, virtuales. En ciudades capitales va a ser a distancia virtual. Muchos de los licenciados han creado campos virtuales, han creado salas donde pueden trabajar con estudiantes. Bienvenidos esos recursos didácticos que han realizado. Pero algunos maestros sí les está costando, siguen este proceso. Las herramientas tecnológicas son cualquier software o hardware que ayuda a realizar la calidad educativa, nos ayudan en el proceso pedagógico, a construcción del aprendizaje y también es una herramienta positiva. La inclusión digital en la educación. La sociedad digital representa un cambio y un paradigma. Sí ha sido un paradigma en el 2019, perdón, el 2020, donde ha aparecido lo que es el coronavirus, ha sido un tipo de paradigma, otro cambio de mentalidad, otro proceso de enseñar. Se ha visto nuevos tipos de aplicaciones, se ha visto nuevas herramientas para interactuar con los estudiantes. Esto no deja de un lado con las personas sordas. Se puede desarrollar también en las personas sordas y que también favorezcan su aprendizaje. Estos son ejemplos del libro, no son mis ejemplos. Los recursos de TIC para estudiantes con discapacidad auditiva. Por ejemplo, seguimos hablando de la pizarra digital. Muy pocas o ninguna unidad tiene estas pizarras digitales, solo se visto en las universidades. El SyncLotter, que es una aplicación española. Si no me equivoco, hay una aplicación de la católica, igual, para lengua de ciencias. No es muy completo, pero ayuda en el proceso de aprendizaje del LSB. Juegos didácticos. Como ustedes saben, o tal vez las personas ya han visto en plataforma, esta semana se trata de los juegos didácticos, creación de juegos didácticos. Está enfocado toda esta temática en los juegos. El juego es una actividad necesaria para los seres humanos, es importante en la esfera social. Es hablar de interacción. Hablar de didáctico es decir que sea activo, sea interesante, que no sea monótono. También hablamos de los juegos educativos o didácticas virtuales. Hay muchas aplicaciones que ya se han visto, también utilizar GoCort, Prezi para hacer algunas presentaciones, algunos mapas mentales, que ya también se pueden volver en juegos virtuales didácticos. Lo que se pretende es mejorar habilidades, aprender a seguir una correlación que puedan resolver conflictos de manera didáctica, basándonos más que todo en una realidad. Características del juego. Las características del juego se pueden mencionar las siguientes. Tiene que ser colaborativo, que tienen que constituir actividades pedagógicas dinámicas, aceleran la adaptación del estudiante,
despiertan interés, adaptan toma de decisiones y crean habilidades. Todas estas características del proceso del juego, aunque sea sencillo el juego, aunque sea simplemente con un lápiz y una hoja, si el estudiante posee estas características y es significativo para él, tenemos un avance. Eso es lo que nos indica varios autores. Las etapas de desarrollo según Piaget no, y son las etapas esperadas, que es lo que se espera en un niño a cierta edad. Eh, por ejemplo, habla de una fase sensoriomotora, preoperacional, operacional concreta y operacionales formales. Es un gran aporte. Estaba leyendo un artículo de esto, de Piaget. Según a estas etapas de desarrollo del juego, se han podido dividir lo que es inicial, primaria y secundaria, los grados. Es decir, en qué grado se espera que aprendan la lectoescritura, en qué lado se espera que tengan las operaciones matemáticas. Es un aporte que ha hecho este autor haciendo las divisiones de inicial, primaria y secundaria y los grados respectivamente. La contribución del juego al desarrollo integral del niño. La evolución juntamente con la niña y niño, de acuerdo a sus características diversas, va a tener diferentes contribuciones. Por ejemplo, en aspectos psicomotor, psicológico-motor, social cooperativo. El social cooperativo es el trabajo en grupo. El trabajo en grupo es primordial desde la fase inicial. Es decir, el desarrollo, el ver con sus pares, trabajar juntamente con ellos. Lo emocional afectivo siempre van a trabajar. Se trabaja desde inicial hasta secundario. Es un trabajo que siempre va a estar presente. Y lo cognitivo intelectual. El proceso cognitivo ya sabemos que es un proceso que va desarrollándose. Si vamos a hablar de cognitivo intelectual, vamos a hablar de varios aspectos donde, hasta de memoria plástica. En ninguna edad, o sea, mejor dicho, en todas las edades, siendo adultos, adultos mayores, podemos aprender. No cesarnos hasta cierta edad, que no puedo aprender más, es difícil para mí. Si nos hablan las nuevas teorías de la memoria plástica, todo momento podemos aprender. ¿Cuáles son los pasos para la creación de un juego didáctico? Son tres. La fase inicial, donde buscamos, analizamos el contenido, como les he dicho, el contenido, el material, el recurso educativo, qué temas. La segunda fase, ejecución, los objetivos, la metodología, cómo voy a enseñar, qué tipo de juego va a ser. Y la tercera fase, la observación, procedimientos. También podemos manifestarnos de otra estructura, ¿no? Esta es la estructura general. Datos referenciales, establecer las reglas, ensayar los juegos, evaluar. En todo proyecto educativo, sí o sí debe haber la evaluación. Cuando ustedes hagan un proceso, un recurso didáctico o un proyecto educativo, el último proceso es la evaluación. Saber en qué nos hemos equivocado, en qué podemos retroalimentar para otra vez reformar o reformular ese recurso didáctico o ese proyecto educativo. Es válido en todo. Gracias por su atención, licenciados, pero espero no haberles cansado. Nos vamos a ir con la primera actividad o la unidad temática número 1. Vamos a indicar que son los materiales didácticos desde nuestro contexto. La primera actividad que debemos realizar, licenciados, es la creación de un juego didáctico virtual para niños y jóvenes con discapacidad auditiva, con la temática descolonización educativa. Ahora, ¿qué nos pide así? Se nos está pidiendo que realicemos un juego didáctico. Esta forma de decir virtual puede ser virtual o puede ser utilizando otros medios. Por ejemplo, muchos docentes no utilizamos algunas herramientas virtuales, Canvas o no sé, les cuesta. Se nos ha indicado que pueden utilizar Word, PowerPoint, los recursos de Microsoft Word, no necesariamente aspectos virtuales. Eso que quiere quedar claro para que no tengan dudas. El licenciado me ha indicado que tengo que ser virtual, tengo que buscar una herramienta. No le estoy diciendo eso, es ya más abierto.
Pueden utilizar Microsoft Word, PowerPoint y otras herramientas referidas a esas. Tiene una estructura, un formato de presentación. Tiene que colocar los datos referenciales, ya saben, de su unidad educativa. Presentación. La presentación tiene que ser de qué se trata el juego, de cómo presentar el juego, dar sus características del juego, objetivo holístico y de producto, es decir, qué objetivo tiene este, ya saben, de manera holística y del producto, qué materiales voy a utilizar para ello, la descripción, el procedimiento, cómo se juega, para qué se juega, conclusiones y recomendaciones. Aquí les voy a dejar claro, licenciados, por favor, 3 recomendaciones y 3 conclusiones. ¿Ya? El enlace de juego. Como les he dicho, no es necesario si ustedes no, algunos no saben manejar lo que es Microsoft, digo, algunas aplicaciones. Pueden utilizar lo que son herramientas de Microsoft Word o PowerPoint. Anexos, las imágenes que son necesarias, y aquí en anexos va a estar presente el juego en sí, lo que han realizado. La bibliografía, por favor, se les pide en formato APA, ya pueden estar manejando formato APA. ¿Alguna consulta hasta acá, licenciados, antes que avance? Lice, una consulta. Buenas noches. Hola. Hola, escucho. Lice, ¿hay un límite de hojas para realizar el formato de la tarea o de la estructura? No mencionan eso. Nos vamos acá. Está bien, gracias. No se preocupe. ¿Dónde está? Si se corta, por favor, van a volver a entrar. Ahí está. No existe un límite indicado. Más que todo, la contenidista en esta inducción que nos ha hecho hace una semana, teníamos que pasar inmediatamente con ustedes. No teníamos que retrasarnos con una semana. Ha pasado el tiempo por las dificultades que ya se les ha mencionado, se les ha mandado la circular y ha salido de nuestras manos. Bueno, es esto. Ya. Como indica acá, esta es la estructura. Debemos realizar una creación de un juego didáctico virtual para niños y niñas jóvenes. Analizamos la parte teórica, lo más importante. De acuerdo al análisis, seleccionamos el diseño del juego. Tomamos en cuenta las características reales del estudiante. La creación debe ser acompañada de signos e imágenes significativos. Efectuar juegos de integración que el niño comprenda. Indicaciones breves. Realizar una cartilla didáctica del juego. Se presenta de la siguiente forma. Se deben presentar los datos referenciales, la presentación, objetivo, materiales, conclusiones de combinaciones. Las conclusiones de combinaciones vuelvo a indicar 3, por favor. El enlace de juego, como les he indicado, si muchos no manejan, pueden hacerlo en Word, Microsoft Word o esas herramientas, y tal vez algunos van a buscar Canvas, Prezi, GoCort, algunas aplicaciones. Es válido, pueden colocar el enlace. Los anexos va a estar ahí la cartilla, lo que han realizado ustedes, la imagen. Bibliografía, empiezan a utilizar formato APA. Formato de acuerdo a la aplicación. Contenido de hojas mínimo. Aquí he visto. Van a disculpar, licenciada. 7 dice. Recién han colocado esto. No había. Les prometo que no había. Yo lo he oído desde el día lunes y recién han cambiado. Algunas cosas han cambiado. 7 indica aquí, licenciado.
Presentación de cartilla didáctica de juego educativo para estudiantes con discapacidad auditiva. Ya saben los recursos, exacto. Aquí tengo un ejemplo, si es que ustedes quieren, también se les puede mandar a lo que es el grupo. Estos son en lengua de señas española, pero los ejemplos para que se orienten, lo que pueden realizar son los siguientes. Pueden hacer una sopa de letras. Si se dan cuenta, aquí está en el alfabeto dactilológico y buscar las palabras. Aquí la sopa de letras está en el alfabeto y aquí está en imagen. Aquí, ¿qué significa la palabra? ¿Qué significado tiene? Aquí también de igual manera, un crucigrama. Han hecho algo parecido, si no me equivoco, en el tercer módulo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Táchalo. Escriba la palabra según corresponde a la seña. Observe las formas y asociación de cada letra y escriba la palabra. Son algunos ejemplos. Si ustedes quieren, les mando también al grupo para que se puedan guiar. ¿Hasta acá alguna consulta, licenciados? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lic. Una pregunta sobre el enlace. Sí, Más o menos no estoy entendiendo bien claro. ¿A qué se refiere? El enlace del video tengo que pegarlo, más o menos, como más o menos del YouTube, así, el enlace. enlace del video. ¿Dónde dice? Enlace de juegos, licenciado. Sí, pero no los entendía en esa parte, cómo tenemos que pegarlo, el enlace del juego. Ah, ya le entendí. Le voy a volver a explicar esa parte. Ya le hice, lo he entendido. Ya. Por ejemplo, aquí dice creación de un juego didáctico virtual. Usted puede utilizar diferentes aplicaciones que existen en lo que, herramientas TICS. Cualquier herramienta puede utilizar para crear su juego. Puede crear sopas de letras, puede crear crucigramas, EducaPlay, si no me equivoco, es un buen programa, etc. Pero existen maestros que no manejan lo que es estos programas. Esto se le ha dicho la contenidista. La contenidista, entonces, en ese sentido, ha dicho, pueden utilizar herramientas Microsoft. Ya sabemos las herramientas Microsoft, ¿cuáles son? PowerPoint, Word, en eso puedo crear mis cartillas, o como les he mostrado hace un momento. Ahora, si ustedes también quieren crear su juego en forma digital o virtual, aquí deben colocar el enlace de su juego. Si ustedes están haciendo una sopa de letras, el enlace de la sopa de letras. Si ustedes están haciendo un crucigrama, un enlace del crucigrama. Todo basado en LSB. No puedo buscarme o otras temáticas, ¿no? ¿Se está entendiendo aquí, Licen? O no hay problema. Es el único grupo ahorita que voy a atender el día de hoy. Si quiere, puedo repetir. Sí, gracias, Licia, ya entendí. Ya, ya Liz. Se ha entendido porque, perdón, algunos profesores, el manejo de algunas herramientas es costoso. Hay una brecha pequeña, hay una brecha. Sí se ha visto eso, se ha socializado. Por eso se ha visto que pueden utilizar esta herramienta. Ahora, hay también profesores que manejan muy bien herramientas, pueden utilizar esas aplicaciones que conocen y pueden copiar el enlace. Ya, vamos. No hay dudas acá, ¿no? Entonces, Eh, Lisa, perdón, muchos, en caso de que no hubiera un trabajo virtual así en alguna plataforma, directamente no entraría el enlace directamente al documento en Word, en caso de que se hiciera en Word. Sí, correcto, En los- licenciado. Correcto. ya, incluido los anexos, Lisa, tendría que contarse el número de páginas, ¿verdad? 7, sí. 7. Ya, gracias, Lisa. En la primera reunión que hemos tenido con la contenidista, si se dan, estas son las diapositivas que nos ha dado la contenidista. Esto es lo que nos ha socializado. Como se dan cuenta ustedes, no existe el número de páginas. Se le ha preguntado. Pero ahora, como hemos tenido un tiempo, una semana, algunas cositas han cambiado. Pero solo es esto. Después todo normal. Ya.
La actividad número 2. Elaborar un glosario en lengua de señas de los módulos. Ya revisado. Esto quiero aclarar. Estos son mínimo 10. El día de hoy, en la tarde, se nos ha indicado mínimo 10, no 30, palabras descritas en el LSB. Vamos a ver qué se nos pide en esta actividad. En sí, es que ustedes tengan la creación de nuevas señas. Por ejemplo, aquí nos dije mortadela. No existe la seña de mortadela. Entonces, ustedes van a analizar, van a poder practicar cómo sería la seña de mortadela. ¿Se está entendiendo, no? Van a ser de palabras o de palabras o que no existan. Ustedes van a crear su seña. Esa es la actividad de esta semana. De la actividad 2. Analice los materiales y recursos didácticos virtuales que utilizará. Elija un programa de edición gráfica para la presentación. Elabore un glosario con sus clasificaciones de alta creatividad que cuente con sus materiales y recursos para niñas y niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Suba el archivo a la plataforma. ¿Qué se nos ha indicado aquí, licenciados? Ustedes van a crear un glosario, van a crear las señas, por ejemplo, de mortadela, el ejemplo que nos han dado. Van a crear 10 señas. Y estas imágenes, ustedes se van a tomar, pueden tomarse una fotografía de la seña que ustedes crean que pueda ser mortadela, arribita, ¿no? Como un glosario, mortadela, y abajo la imagen. Se va a hacer 10 palabras o 10 señas nuevas que ustedes consideren que no existen. ¿Se entiende, licenciados? Dicen, si podría aclarar, por favor, un hito más, le pido, no le he entendido. O sea, tendríamos que crear nosotros señas a las 10 palabras que no estén en los módulos. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien, Lice? Sí, Lice, correcto. Es la creación de 10 señas que no existen en los módulos. Me voy a inventar estas 10 señas. Voy a colocar, por ejemplo, la imagen. Por ejemplo, ven mi imagen, ¿no ve? Por ejemplo, ahí estoy colocando mortadela, no sé. Puedo hacer así, digamos. Digamos, por ejemplo, la M estoy haciendo, me estoy inventando. Y eso me saco una fotografía, lo edito, lo coloco abajito, mortadela. Es decir, ustedes se van a inventar 10 señas para diferentes palabras que no existen. ¿Se está entendiendo? Hola. Si es necesario, se van a tomar digamos, dos fotografías. Primer paso, como si estuviera cortando. Segunda fotografía, ¿no ve? Como en el libro de señas, lo que es parte A, la no ve, está cortando. Parte B, como si estuviera viendo el pan, digamos. ¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Ya. Es crear, inventarse palabras. Eso debe ser subido en PDF o GPG. Yo les recomiendo que lo suban en PDF.